Hola, en este video vamos a abarcar cómo iniciar y configurar una aplicación de Express para poder utilizar Handlebars. Entonces, en primera instancia, ¿qué es Handlebars? Handlebars es un lenguaje para hacer templates que nos va a permitir, por ejemplo, hacer nuestras páginas basadas en HTML de una forma un poquito más sencilla y evitar el código replicado, ¿ya? Entonces, Handlebars tiene algunas utilidades que nos van a permitir a nosotros poder reutilizar partes del código y no tener que andar escribiéndolo en cada una de nuestras páginas, por ejemplo. Entonces, para eso nosotros podemos crear pequeños componentes que se llaman partials, pero también algo muy importante es que podemos crear layouts. Que los layouts finalmente es una estructura en común que nosotros queramos que tengan múltiples páginas. Entonces, me voy a saltar esta parte porque lo vamos a hacer en el vídeo. Pero nos vamos a ir para acá y hablar un poquito como de las carpetas que nosotros vamos a necesitar. Acá en realidad hay una aplicación normal de Express donde tenemos una carpeta public donde nosotros vamos a poder tener nuestro estilo, nuestras imágenes, entre otras cosas. Y la parte importante acá es la parte de views, ¿ya? Entonces nosotros vamos a crear una carpeta que se llame views y los archivos handlebars que estén inmediatamente dentro de la carpeta views van a implicar que son páginas, ¿ya? Y como podemos ver acá, deben tener esta terminación como .handlebars. Entonces, esto nos va a permitir en estas páginas hacer nuestro HTML tal como lo conocemos, pero con algunas utilidades eh, que nos va a entregar handlebars. Otra parte importante es la parte de layouts, que como pueden ver, esto es una carpeta dentro de views que a nosotros básicamente nos va a permitir hacer eso. Dentro de esta carpeta poder declarar layouts, es decir, como estructuras visuales que podamos compartir entre distintos componentes. Y otra parte importante que no está mencionada dentro de esta estructura son los partials, que como comentaba anteriormente nos va a servir a hacer pequeños componentes reutilizables, ¿cierto? Dentro de nuestra aplicación. Entonces, acá hay una estructura muy simple, por ejemplo, de un layout, que como podemos ver acá, esto es dentro de views, tenemos la carpeta layouts y vamos a tener un main.handlebars, refiriéndonos que es nuestro layout como principal. Lo importante es que acá, en esta parte, dentro del body, estamos diciéndole, oye, acá renderiza todo lo que vayamos a poner, por ejemplo, dentro de nuestras páginas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo dentro de una ruta, ¿cierto? Que en esta ruta vamos a renderizar algo, específicamente un archivo que se llame home.handlebars, y le vamos a pasar ciertos parámetros que va a poder utilizar dentro del template. En este caso, le estamos pasando un objeto que tiene un first name y un last name. Entonces ahora en home.handlebars, esto es un mero ejemplo, pero podríamos tener un paragraph, ¿cierto? Y dentro poder acceder al first name y al last name para poder renderizar información. Entonces, si se dan cuenta, nosotros podríamos tomar cosas en la ruta y pasárselas a nuestro template para que la renderice. Esa es la utilidad eh, que quiero que nos demos cuenta como aquí. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos ocupar los partials dentro de nuestro código ocupando handlebars? Es, por ejemplo, acá tenemos un partial que en realidad tiene, por ejemplo, varios links como una navegación, podríamos decirlo, ¿cierto? Por ejemplo, está el home, videos, imágenes o social, ¿cierto? Entonces, este elemento, ¿cierto? Este componente podría ser reutilizado en diferentes páginas. Entonces, podría ser una buena idea tenerlo en un layout, por ejemplo, que compartan varias páginas, así no tenemos que escribir este mismo componente, esta misma información en cada una de las páginas, sino que escribirlo una sola vez y que se comparta entre todas ellas, que es realmente lo que estamos viendo acá. Como pueden ver, hay una carpeta que se llama partials y adentro tenemos el navigation.handlebars. Entonces, lo que podemos hacer después en nuestro layout principal es simplemente agregarlo de esta forma. Entonces, todas las páginas que ocupen este layout en concreto van a tener este elemento de navegación arriba sin tener que escribirlo explícitamente.
Y también nos entrega Handlebars algunas utilidades para poder renderizar componentes de manera condicional o para poder iterar, ¿ya? Por ejemplo, el each nos va a poder, o sea, nos va a permitir iterar, por ejemplo, a través de arrays, mientras que el if nos va a permitir renderizar condicionalmente ciertas cosas. El with nos va a permitir acceder a las propiedades de un objeto de manera más simple. Y el unless es lo inverso del if, básicamente. Entonces, vamos a hacer un ejemplo práctico desde el principio, es decir, desde iniciar un proyecto de Node hasta configurarlo ocupando Express y Handlebars. Entonces, para eso voy a crear una carpeta. Ustedes lo pueden hacer donde ustedes quieran, ¿cierto? Pero voy a crear una carpeta que se llame Identidad Handlebars Video y me voy a meter dentro. Y lo primero que hice hacer yo es iniciar un proyecto de Node. Entonces, ¿cómo iniciamos un proyecto de Node? Poniendo npm init y. Entonces acá ponemos enter y nos crea un pequeño archivo que es un package.json que tiene cierta información en concreto sobre el proyecto, que hasta el momento es esta, nada más. Entonces nosotros podemos abrir en VS Code, por ejemplo, este nuevo proyecto y podemos ver que efectivamente existe un package.json que tiene información bastante simple. Entonces, lo primero que deberíamos hacer nosotros es instalar Express e instalar Handlebars para poder empezar a programar nuestro proyecto. Entonces vamos a hacer npm install express para instalar Express y luego vamos a instalar Handlebars. Entonces podemos ver que efectivamente ya se instaló Express y Handlebars, dado que nuestro package.json ya se encuentran como dependencia. Lo siguiente que vamos a hacer es crear un archivo que se llame index.js, que es donde vamos a empezar a hacer nuestra configuración del servidor. Pero algo importante que deseamos hacer es escribir esto en nuestro package JSON para poder ocupar módulos, ¿cierto? Que nos va a permitir importar de una manera un poquito más elegante y un poquito más simple a como se hace si no lo estuviéramos ocupando. Entonces, lo primero que deseamos hacer es importar Express. Y luego tenemos que importar Handlebars. Vamos a importar Handlebars Express Handlebars. Perfecto. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es iniciar nuestro servidor. Entonces, para hacer esto, vamos a inicializar una variable que se llama app y dentro de esto vamos a llamar la función express, que básicamente lo que hace, como dice acá, es crear una aplicación de express. Algo importante que nosotros deberíamos hacer es hacer que nuestra aplicación, nuestro servidor en realidad de express, escuche en un puerto en concreto. Entonces para eso hacemos app.listen y le vamos a pasar por ejemplo el puerto 3000 y le podemos pasar un callback. Entonces, ¿qué va a hacer este callback? Es, por ejemplo, loguear en la consola una vez ya esté escuchando el servidor. Entonces vamos a hacer un console log. Vamos a poner server listening import 3000. Perfecto. Entonces, ¿cómo podríamos probar que esto funciona? Podríamos ir a nuestra consola y hacer node watch index.js. Acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos iniciando un proceso de node, ¿cierto? Y pasándole esta flag de watch, lo que vamos a hacer es que cada vez que hay un cambio en index.js, se va a volver a iniciar el proceso, ¿cierto? Y no tenemos que andar haciéndolo manualmente. Entonces, perfecto, ya estamos escuchando en el puerto 3000, que es lo que nosotros esperábamos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para empezar a configurar nuestra aplicación? Entonces, lo que nos dice la documentación de Handlebars es que tenemos que configurar un engine. Ya, dentro de este engine, solo tenemos que decir que es Handlebars y tenemos que poner lo siguiente: handlebars.engine, y dentro de esto
tenemos que pasarle, por ejemplo, podemos pasarle varios parámetros, pero uno de ellos, por ejemplo, el default layout, que por ahora no es necesario, entonces vamos a dejarlo así simplemente. Luego de esto, tendríamos que pasarle otras configuraciones a nuestra aplicación. Entonces, vamos a ocupar el método set para decirle que nuestra view engine va a ser handlebars. Y también vamos a decir que nuestras views, o sea, nuestra carpeta, ¿cierto?, se va a encontrar en la carpeta views. Entonces le estamos diciendo básicamente dónde está views, ¿cierto? Que va a ser en una carpeta que nosotros tenemos que crear que se llame views. Entonces vamos a crear nuestra carpeta que efectivamente se llame views. Entonces, ¿qué podríamos hacer? A mí se me ocurre que, por ejemplo, podríamos hacer una página que muestre ciertos productos, ¿cierto? Que igual es cercano como a lo que tienen que hacer ustedes. Entonces, dentro de Views, ¿cierto? Vamos a crear nuestra primera página que, por ejemplo, se llama products.handlebars, donde vamos a mostrar todos nuestros productos, ¿ya? Y aparte de eso, vamos a crear nuestro primer layout que hace nuestro layout principal. Entonces vamos a crear una carpeta que se llame layouts. Y dentro de layouts vamos a crear un main.handlebars, que es donde vamos a efectivamente hacer nuestro layout principal. Entonces me voy a crear acá como el layout que generalmente vamos a ocupar, que es esta a continuación, que básicamente lo mismo que vimos en el PPT, es lo mismo que vimos en el PPT de recién, ¿cierto? Que tiene una estructura HTML, ¿cierto? Acá tiene un head donde nosotros podríamos cambiar esto es de la ayudantía, pero podríamos ponerle productos, por ejemplo, y acá tenemos el body, y acá le estamos diciendo que la página se va a renderizar en esta parte. Y de antemano agregué los links para poder ocupar Bootstrap en el proyecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Por ejemplo, dentro de Products, nosotros podríamos empezar a escribir nuestro código para poder mostrar los productos. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? En primera instancia, para ver que todo esto funcione, vamos a, por ejemplo, crear un header. Dentro de este header vamos a poner un H1 que va a decir productos de la tienda. Y luego en la parte de abajo vamos a tener un main, ¿cierto? Que va a ser como la sección principal de esta página en concreto. Y vamos a, por ejemplo, hacer una lista desordenada, ¿cierto? Un ordered list. Dentro de esto nosotros podríamos ocupar algunas utilidades de handlebars para poder iterar dentro de los elementos. Pero ahora, para ver que todo esto funcione y para hacer la configuración como inicial, vamos a crear un solo ítem. Vamos a poner test de producto. ¿Ya? Entonces, hasta el momento nada de lo que tenemos se está mostrando, ¿cierto? Porque no tenemos ninguna ruta que esté disponible. Entonces lo siguiente que vamos a hacer para poder servir este contenido es crear una nueva carpeta que se va a llamar rutas, en inglés, claro. Y dentro de esto vamos a crear products.routes.js. Esto quiere decir que vamos a crear, ¿cierto?, todas las rutas correspondientes a los productos. Bueno, una vez dentro del archivo que acabamos de crear, vamos a importar el router de Express y vamos a inicializarlo con router va a ser igual a router. Entonces ahora podemos empezar a darle directrices de que cuando hagan una petición GET en cierta ruta, nosotros le vamos a responder algo en concreto, ¿cierto? Entonces podríamos hacer que el router, cuando le hagan una petición GET al principio, el servidor, claro, cuando no tienen un path especificado, vamos a recibir una request y vamos a hacer una response, ¿cierto? Y vamos a, por ahora, mandar un hello world para que esto funcione.
Entonces, si se dan cuenta, si nosotros probamos esto, aún no va a funcionar, ¿cierto? Porque no lo hemos configurado. Entonces, para que me crean, si hacemos localhost en el 3000, ¿cierto? Que es donde nosotros estamos apuntando, nos dice que no lo encuentra. Y esto es porque tenemos que decirle a Express que utilice este router que nosotros estamos definiendo acá. Entonces, tenemos que exportar por defecto nuestro router. Y luego de eso, si vamos al index.js, que es donde tenemos nuestra configuración del servidor, vamos a importar este router. Entonces, vamos a hacer un import. Vamos a poner routes from, y vamos a ir a rutas, ¿cierto? Y vamos a traernos routes.routes.js. Entonces, ahora tenemos que decirle a la aplicación básicamente que ocupe estas rutas, ¿cierto? Entonces vamos a hacer app.use y le vamos a pasar routes. Entonces ahora, si todo salió bien, nosotros podríamos ir nuevamente al navegador y probarlo. Entonces, a ver, como pueden ver, ahora vamos al localhost 3000 y nos responde con el hello world, que es lo que nosotros necesitamos. Ok, entonces esto significa que ya está funcionando nuestra ruta, pero realmente esto no es lo que nosotros queremos renderizar, ¿cierto? Nosotros queremos renderizar lo que nosotros tenemos en nuestro template de handlebars. Entonces, en procs.routes, lo que podemos hacer es, en vez de enviar esto, vamos a renderizar algo. ¿Y qué vamos a renderizar? La página que nosotros, o el template que nosotros definimos, que es procs, ¿cierto? Y eso por el momento. Entonces ahora si lo probamos nuevamente, si vamos acá y ponemos localhost 3000, podemos ver que ya efectivamente nos dice productos de la tienda y acá un test de producto y ya tiene aparte los estilos de Bootstrap ya definidos. Que esto igual es importante porque si se dan cuenta en ejemplos anteriores cuando lo hacíamos con HTML puro y nada más, ¿cierto? Por cada archivo HTML que hacíamos teníamos que importar los scripts y los estilos en cascada de Bootstrap, pero ahora simplemente lo hacemos en un lugar y luego lo utilizamos, ¿cierto? Y es porque, como vimos anteriormente, los layouts son una estructura en común que van a compartir todas las páginas que nosotros definamos. Ok, entonces siguiendo con esto, van a haber muchas ocasiones en que tengamos que igual utilizar CSS a pesar de que estemos ocupando Bootstrap, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacer esta configuración en concreto? Ok, vamos a crear una carpeta que se llame public. Y dentro de public, por ejemplo, podríamos tener una carpeta que se llame styles. Y dentro de este vamos a poner nuestro index.css. Ok, entonces, para ver si esto funciona, ¿cierto? En primera instancia, vamos a hacer que el body tenga un background color red. Esto simplemente para probar que funciona. Bueno, y uno lo que tendría que hacer, ¿cierto? Es importar este archivo CSS dentro de nuestro layout, por ejemplo, que es donde lo queremos utilizar. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer esto, tendríamos que hacerlo con un link, ¿verdad? Entonces, vamos a agregar un link. Y este link le tenemos que dar un rel, que va a ser un style sheet, y tenemos que pasarle un href, ¿cierto? Que nosotros tenemos que decirle que es styles index.css. ¿Y de qué tipo va a ser, cierto? O sea, también es importante que es de tipo texto CSS, ¿ya? Entonces, acá hay una pequeña configuración que a nosotros nos falta para hacer que esto funcione, y es ir a nuestro index.js y decirle a nuestro servidor de Express que sirva todo el contenido estático que está en public, es decir, en la carpeta que acabamos de crear y que dentro tiene los styles. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Vamos a ir a la parte superior de esto y le vamos a decir a nuestra aplicación, le vamos a poner un use que va a servir contenido estático con express.static, y acá tenemos que pasarle el path hacia public. Entonces podríamos ocupar una utilidad de Node que se llama path. Entonces vamos a importar path from express, perdón, from path. Entonces esto nos va a permitir, por ejemplo, tener algunas utilidades que son bastante útiles a la hora que nosotros estamos definiendo direcciones hacia directorio o hacia archivo en concreto. Y una funcionalidad, como ya lo vimos en el video anterior, es el path.join, que nos va a permitir unir
pedacitos como de paths, ¿cierto? Entonces, lo primero tenemos que decirle como la dirección de la carpeta en la que nosotros estamos, que lo hacemos con import.meta.buildName, y le damos el nombre de la carpeta que nosotros queramos servir, que sería public, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Es decirle a Express, básicamente, que sirva todo el contenido estático que se encuentre en la carpeta public. Eso estamos diciendo hasta ahí. Entonces, vamos a ver si funciona. Entonces, para eso vamos a ir a nuestro navegador y vamos a hacer un localhost en el terminal. Ya, y vemos que los estilos funcionan, ¿cierto? Porque pusimos un background color red y ahora las cosas del fondo se ven red, entonces está correcto. Pero se ve un poquito feo, entonces voy a pausar el video y voy a aplicar estilos, que es algo que en realidad no va al scope como el video, entonces voy a aplicar algunos estilos y vuelvo. Ok, volví. No hice nada muy low de estilo, realmente quisiera un poquito mejor, ¿cierto? Que Lemon Max Vital Body, un margin auto, un poquito de padding y un color un poquito más gris, no tan blanco puro, ¿cierto? Y que las listas no tengan estilo, entonces como pueden ver ahora, no tienen esos puntitos acá, pero simplemente eso. Entonces, finalmente, lo que nos queda por ver en realidad es cómo nosotros podríamos ocupar partials, por ejemplo, para mostrar cada uno de estos productos, ¿cierto? Así como para ponerlo más bonito y poder reutilizar, por ejemplo, ese componente. Y aparte de eso, cómo nosotros podríamos redirigir, por ejemplo, una pantalla única de ese producto en concreto. ¿Ya? Entonces, lo primero que nosotros tendríamos que plantearnos es que si vemos nuestro products.handlebars, simplemente tenemos puros list items, pero escritos como a mano, ¿verdad? Y es lo que nosotros queremos evitar cuando ocupamos, por ejemplo, handlebars. ¿De qué manera nosotros podríamos hacer esto? Entonces, lo primero que podríamos hacer nosotros es dentro de acá, por ejemplo, tener un arreglo con productos, que se lo vamos a pasar a nuestra ruta products, o sea, a nuestra ruta principal, ¿cierto? Que renderiza la página products. Entonces, voy a agregar una serie de productos, ¿cierto? En un array para poder pasárselo a handlebars. Bueno, entonces agregué un array de productos, básicamente, que tiene que un array de objetos, que cada uno tiene un ID, un nombre, un price y una categoría. Y ahora, si nosotros queremos pasárselo, ¿cierto? A handlebars, vamos a pasarle un objeto y dentro de eso le vamos a pasar products. Recordemos que poner products será lo mismo que poner products, ¿cierto? Pero como es redundante, porque la key y el value se llaman igual, podemos simplemente pasarle products. ¿Ya? Entonces, la duda que podría salir ahora es cómo nosotros ahora iteramos sobre estos productos, ¿cierto? Cómo nosotros mostramos cada uno de estos productos de una manera más eficiente que ocupando HTML como plano, como lo hemos visto hasta ahora. Si nosotros estamos en products.handlebars, ¿cierto? Lo que podríamos hacer ahora es ocupar las utilidades que nos entrega handlebars, que es hacer un each de products. Entonces, acá básicamente estamos haciendo por cada producto o products porque el array, ¿cierto? Así se llama el array que nosotros estamos pasando y tenemos que parar el each. Entonces, dentro de esto, nosotros, ¿qué podríamos hacer? Por cada producto, por ejemplo, podríamos mostrar el name. Por ejemplo, this.name. Entonces ahora, si nosotros vamos para acá, pueden ver que dice laptop, bicicleta, sartén, smartphone y chaqueta. ¿Y por qué funciona esto? Es porque básicamente lo que estamos haciendo es iterar por cada uno de los productos. Entonces, en primera instancia, este es this, luego este es this, este es this, después este y después este. Entonces, lo que estamos haciendo finalmente es hacer un this.name. Estamos accediendo al name de cada uno de los objetos que están en el array. Entonces, perfecto, esto nos sirve, pero como podemos ver, se ve un poquito fome. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer que las cosas se vean un poquito mejor? Vamos a ocupar un partial para nosotros poder reutilizar este componente, ¿cierto? Hacerlo una sola vez y poder utilizarlo en todas las partes que nosotros queramos. Entonces vamos a crear una carpeta que se llama partials. Dentro de partials vamos a crear un, por ejemplo, product.handlebars. Y dentro de este, nosotros vamos a poder hacer todos nuestros estilos, por ejemplo, y después simplemente reutilizar este componente, ¿cierto? Y no tener que escribirlo a mano cada vez que lo queramos ocupar. Entonces, ¿qué les parece si, por ejemplo, hacemos un div? Dentro de este div vamos a crear un h3, por ejemplo. Y que acá nosotros, ¿qué tenemos acá? ID, name, precio y categoría. Entonces vamos a mostrar acá el name. Entonces vamos a agregar nuestros brackets y ponemos name. Ok, perfecto. Luego queremos que en la parte de abajo
se muestre, por ejemplo, el precio y la categoría. Entonces, vamos a hacer un div. Dentro de este div vamos a agregar, por ejemplo, la categoría y acá acá iría el price, ¿ya? Pero me gustaría que, por ejemplo, la categoría esté dentro de un span, por ejemplo. Sí, lo vamos a correr acá arriba. Y que el price esté en otro span, por ejemplo. Entonces lo vamos a tener tal que así. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos que esto funcione ahora? Nosotros en nuestro products.handlebars, en vez de llamar a this.name para que se muestre el name, lo que vamos a hacer es llamar a nuestro parcial que se llama product. Entonces, vamos a decirle llama a product. Y tenemos que pasarle algo, algún argumento para que éste lo pueda ocupar. Entonces le vamos a pasar this, ¿cierto? Que es cierto que nosotros nos referimos en primera instancia, en la primera iteración, a este objeto, en la siguiente iteración al siguiente objeto y así. Entonces, básicamente lo que le estamos haciendo acá es pásale por cada uno, ¿cierto? El partial y pásale la información del que está iterando en este momento. Entonces, si nosotros actualizamos acá, podemos ver efectivamente que se nos pone el nombre, la categoría y el precio. No sirve, ¿cierto? Va tomando un poquito más de forma, pero se ve muy grande todo, ¿cierto? Entonces ajustemos un poquito los estilos, aunque ya se escapa un poco de lo que tenemos que hacer. Pero, por ejemplo, pongamos un H5 para que sea más chiquitito. Y quizá al div podemos agregarle ciertos estilos para poder separarlo uno de otro. Entonces, podríamos agregarle una clase, aprovechando que estamos ocupando Bootstrap, ¿cierto? Aquí tengo un padding 3, ¿cierto? ¿Qué más le podríamos poner? Quizás podríamos agregarle un border, ¿cierto? Y aparte de esto, que sea redondeado. Entonces ponemos rounded. Entonces, si vamos probando a ver cómo se va viendo esto, podemos ver que toma un poquito más de estilo, ¿cierto? Entonces ya se va viendo bastante bien en comparación a lo que teníamos antes. Entonces, podríamos, por ejemplo, también agregar acá un signo de dólar para saber que estamos hablando de dólares. Entonces, si actualizamos, podemos ver que ahora sale hogar y acá el precio. Obviamente esto se puede ver mucho más bonito, pero se escapa un poco de lo que queremos realmente como aprender en este video. Entonces, nos faltaría como una parte importante para ya ir terminando el video, que es cómo podríamos hacer para redirigir al usuario a una página que sea solamente del producto, que muestre la información. No vamos a mostrar mucha información ahora, pero que para que ustedes sepan cómo podríamos abordar esto. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? De partida, crear una página, ¿cierto? Que se llame, por ejemplo, product.handlebars. Entonces, dentro de views vamos a crear product.handlebars. ¿Y qué podríamos hacer dentro de esta página? Por ejemplo, es hacer un header, se me ocurre. Y dentro de este header, nosotros podríamos poner, por ejemplo, el nombre del producto, ¿cierto? Quizá un botón para volver atrás, ¿cierto? Pero mejor no lo hagamos en el header, hagámoslo en el main de esta página, ¿cierto? Entonces lo primero que podríamos agregar es un botón para ir para atrás, por ejemplo, que lo podemos hacer con un anchor tag, que le tendríamos que dar un href que sea el inicio y le vamos a poner volver atrás. Luego de eso podríamos tener una sección, por ejemplo, y dentro de esta sección nos va a mostrar toda la información del producto, por ejemplo. Entonces, ¿qué podríamos mostrar del producto? El nombre, el precio y la categoría, realmente la misma información, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Sería tener, por ejemplo, un H1 y que en este H1 nosotros vamos a mostrar el nombre del producto. Entonces, vamos a poner name. También vamos a agregar la categoría del producto. Entonces, podríamos tener vamos a tener una división, ¿cierto? Y que este div dentro va a tener un span y este span va a tener la categoría y también otro que va a tener el precio, va a tener price. Mira acá, realmente no habría mucha información, pero creo que se entiende para dónde vamos. Entonces, ¿cómo hacemos que esto funcione? ¿Sí? Entonces, vamos a crear una ruta que va a ser de tipo get también, que ahora no va a ser en el inicio, sino que va a ser en product y va a recibir un IP que va a ser dinámico. Entonces vamos a recibir una request y vamos a hacer una response, ¿cierto? Y acá tenemos que encontrar el producto que viene en el ID, ¿cierto? Dentro de nuestro array de products. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto?
sería primero recibir el ID y guardarlo en una variable. Const ID va a ser igual rec.params.id. Lo siguiente sería buscar el producto en esta array. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Con utilidades de los arrays. Entonces, por ejemplo, const product, le voy a decir que vamos a ir a products y vamos a encontrar algún producto donde por cada producto vamos a ver si el ID de ese producto va a ser igual a el ID que nos entregaron a través de la ruta. Pero acá hay que tener ojo, porque siempre que nos entregan cosas o parámetros a través de las rutas, ¿cierto? Son strings, pero si se dan cuenta, acá son números. Entonces, hay dos formas de abarcar este problema. Uno de esos sería no ocupar el estrictamente igual y ocupar el igual, pero no lo he recomendado. Pero nosotros podríamos castear el ID. Castear es cambiarlo como de un tipo a otro, ¿cierto? Entonces este rec.params.id nosotros podríamos castearlo como número. Entonces ahora ambos son números, entonces van a poder encontrarse si existe realmente. Entonces luego de esto nosotros tendríamos que renderizar, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un res.send y vamos a renderizar product, ¿cierto? Nuestra página product y le vamos a pasar product. Que acuérdense que esto lo mismo en el product.product, pero un poco redundante. Pero acá entra una duda. ¿Qué pasa si no lo encuentra? Si no lo encuentra, podríamos mandarle un mensaje al usuario. Entonces, if product, o sea, si no lo encuentra, ¿cierto? Porque find, si usted lee la función, acá dice que retorna undefined cuando no encuentra. Entonces podríamos hacer un return res.send y pasarle que este producto no existe. Entonces vamos a poner, por ejemplo, product with ID y acá le vamos a pasar el ID not found. Ok, entonces vamos a probar esto en primera instancia. Si acá pongo uno que no existe, es decir, product, y acá le paso cualquier número, product with ID 5847 not found. Entonces perfecto, funciona como nosotros queremos. Entonces vamos a ver qué pasa. Primero, acá había puesto send, pero render, ¿cierto? Porque estamos renderizando algo, no lo estamos enviando solamente. Entonces ahora, si nosotros lo probamos y ponemos acá product, y acá ponemos, por ejemplo, el 3. Perfecto, ya lo está encontrando. Pero hay un pequeño problema acá en nuestra página product.handlebars. Tenemos que hacer product.name, product.category y product.price. Entonces vamos a probarlo nuevamente. Y efectivamente, ahora nos sale sartén, la categoría y el precio. No está muy bonito, ¿cierto? Pero es algo que lo dejo a gusto de ustedes. Pero es funcional. Entonces, ¿qué pasa si ponemos volver atrás? Nos manda al principio. Perfecto, entonces ya está todo más o menos listo. ¿Qué nos falta por ver? Es cómo podemos hacer que cuando hagan clic lo enviemos hacia el correspondiente, ¿cierto? Eso sería como bastante útil, ¿cierto? Y así generalmente funcionan las páginas. Entonces, vamos a ir a nuestro partial, ¿cierto? Que es el que se encarga de hacer estas cartitas, ¿verdad? Y no necesitamos ahora que sea un div. De hecho, a nosotros nos gustaría que fuera un anchor tag. ¿Y por qué no nos gustaría que fuese un anchor tag? Para que cuando alguien haga clic sea enviado a la página, ¿verdad? Eso es como lo que nosotros necesitamos. Entonces, para eso vamos a agregar un href y dentro de esto le vamos a decir hacia dónde tiene que ser enviado. Que debiese ser hacia product y tenemos que pasarle un ID acá, ¿cierto? Que nosotros lo podemos obtener desde el ID, ¿cierto? Como de la misma manera que hacemos a name, a categoría, a price, podemos acceder al ID. ¿Ok? Entonces, si nosotros guardamos, podemos ver que se nos pone en azul. Perfectamente nos envía. Entonces, esto está funcionando, ¿verdad? Pero hay algo que podríamos solucionar con estilo, ¿cierto? Que es que esto no se ve azul, ¿cierto? Porque está arruinando un poquito cómo se ven las cosas. Entonces, ¿qué podríamos hacer para solucionar esto? Esto queda un poco de criterio de ustedes cómo lo vayan a arreglar. Pero como yo lo haría, es por ejemplo agregar una clase que vamos a utilizar nosotros en CSS, que por ejemplo se llame ProductCard. Entonces, una vez que tengamos esta clase, nosotros podríamos ir a nuestro index.css y agregar esta clase, ProductCard, y decirle que tenga un text style o text decoration, y ponerle none y ponerle, por ejemplo, que su color sea black. Entonces, si nosotros actualizamos, se pueden dar cuenta que ahora se ve más o menos similar a lo que teníamos antes. Y otra cosa, entonces ahora si nosotros cliquemos, efectivamente funciona. Y si ponemos alguna ID que no existe,
Por ejemplo, ponemos el product y ponemos el 999, product with ID 999 not found. Algo que podrían hacer ustedes, por ejemplo, como ven que esto se escapa un poquito como del estilo, por ejemplo, si ponemos un número que no existe, es hacer un componente de not found o de 404, ¿cierto? O una página, ¿cierto? Que se muestre y que para que ocupe los mismos estilos. Esas son algunas sugerencias que les puedo dar. Pero eso, realmente, entonces recapitulando, hicimos una aplicación de Express ocupando handlebars, ¿cierto? Donde también ocupamos layouts y también partials para poder reutilizar partes del código. Como se pueden dar cuenta, esto se ve mucho más limpio que tener que hacer cada componente uno por uno, copiando y pegando, y cambiando los datos. Entonces, es una manera un poquito más eficiente de cómo nosotros podríamos plantear cosas de la aplicación que hay que desarrollar. Así que eso, que esté muy bien y cualquier duda me preguntan. Chaito.